Los huesos del muerto me hablan. Escrito por Eduardo Liñán. Acabo de salir de la cárcel y me encuentro encerrado en mi habitación. Las cortinas están cerradas, alejándome del mundo exterior. Soy un prisionero de mis propios miedos, encadenado a las pesadillas que me atormentan noche tras noche. Mi cuarto, antes un refugio acogedor, ahora es una celda fría y solitaria. Cada rincón parece cobrar vida. Cada sombra se convierte en una amenaza. A veces me siento a escribir en el diario, intentando exorcizar los demonios que me acechan. Recuerdo vívidamente aquella noche en el cementerio, cuando profanamos la tumba y robamos aquellos objetos malditos. Eso marcó un antes y un después en mi vida. Recuerdo la sensación de pánico al sentir el frío contacto del hueso, la oscuridad envolviéndonos como una manta asfixiante. Al salir de ahí creí que todo había quedado atrás, pero la realidad era otra. Las pesadillas comenzaron poco a poco. Al principio eran vagas imágenes, pero con el paso del tiempo se volvieron cada vez más vívidas. Veía la tumba, los símbolos extraños, los huesos, y siempre al final me encontraba solo, rodeado de una oscuridad inmensa. Veía figuras deformes con ojos que me miraban desde la oscuridad. Con el tiempo el miedo se apoderó de mí por completo. Me volví retraído, desconfiado de todo el mundo. Mis amigos al principio preocupados ahora me evitan. Dicen que estoy loco, que todo fue producto de mi imaginación. Pero ellos no saben lo que siento. No saben el terror que me consume cada día. Y sé que fue culpa de ellos, pero no lo reconocen. A veces me pregunto si merezco este castigo. ¿Cómo pude ser tan estúpido? ¿Por qué no escuché a mi instinto? Ahora encerrado en esta habitación me arrepiento amargamente de mis actos. Pero el daño ya está hecho y estoy atrapado en una espiral de miedo y desesperación. Y créanme que no veo ninguna salida. Todo comenzó hace muchos años atrás cuando éramos jóvenes. Nunca debía aceptado ir. Mis amigos me terminaron convenciendo con sus miradas desafiantes y con la promesa de una aventura inolvidable. El cementerio antiguo de la ciudad, con sus tumbas cubiertas de musgo y sus árboles retorcidos, siempre me habían parecido un lugar inquietante, pero esa noche, impulsado por la adrenalina y el deseo de pertenecer, me hizo adentrarme en aquel laberinto de muertos junto con mis amigos. Con las linternas iluminando a duras penas el camino, exploramos criptas y mausoleos. De pronto mis camaradas se detuvieron frente a una tumba. Esta parecía ser la más antigua que las demás. Estaba al fondo de una sección de tumbas muy viejas. Esta resaltaba de las otras, pues estaba cubierta de símbolos extraños y rodeada de huesos. Emanaba una energía oscura que me heló la sangre. Intrigado me acerqué y toqué una de las velas negras que ardían sobre la tumba. En ese instante el viento aulló con fuerza y las velas se apagaron. Una niebla espesa envolvió todo el espacio y sentí como si miles de ojos me observaran desde las sombras. Uno de mis amigos, siempre más audaz que los otros, tomó un hueso y una de las velas como recuerdo para después guardarla en mi mochila, ya que era el único que llevaba. En ese momento una sensación de pánico nos invadió a todos. Las tumbas parecían moverse y los árboles se miraban desafiantes, moviéndose con un vientecillo helado. Tratamos de escapar, pero era como si estuviéramos atrapados en una pesadilla. Desde esa noche mi vida cambió por completo. Pesadillas recurrentes me atormentaban, y el hueso que había tomado mi amigo comenzó a emitir un calor intenso que me quemaba la piel. La vela por su parte se encendía sola en las noches más oscuras, proyectando sombras en las paredes. Intenté deshacerme de estos objetos malditos, pero era como si estuvieran pegados a mí. Finalmente, lleno de miedo y arrepentimiento, decidí volver al cementerio y devolverlos a su lugar original. Pero por extraño que parezca, nunca encontré la tumba donde los tomaron. A partir de ahí, el terror se adueñó de mí por completo. Mis noches son una pesadilla interminable. Los días de agonía son constantes. Aquellos objetos robados del cementerio no solamente han traído consigo pesadillas, sino que han desatado una fuerza oscura que me atormenta día y noche.
Al principio eran voces que apenas podía distinguir en la oscuridad, pero poco a poco se hicieron más claras, más insistentes. Me hablaban al oído y me incitaban a hacer cosas terribles. Me ordenaban salir de la casa, perder el control, matar. Era una voz fría y calculadora. Esta estaba sembrando un caos en mi mente. En las noches sentía su presencia más fuerte. Una entidad oscura e intangible parecía estar sobre mí durante la noche cuando estaba dormido. Me observaba con ojos llenos de odio desde algún lugar del de mi armario, el cual siempre se abría únicamente por las noches. Esa cosa me obligaba a levantarme de la cama, a caminar hacia la ventana y mirar hacia afuera, pues escuchaba ruidos extraños y fuera de lugar. En la calle normalmente tranquila se transformaba en un escenario macabro bajo la luz de la luna. Intenté deshacerme de los objetos malditos. Los arrojé por la ventana, los enterré en el jardín, pero siempre volvían a aparecer en la habitación. Era como si estuvieran conectados a mí de alguna manera. Se estaban alimentando de mi miedo y desesperación. La situación empeoró cada vez más. Comencé a tener visiones horribles y a escuchar voces que me hablaban de cosas que no entendía. Mi mente se nublaba y la línea entre la realidad y la ficción se desvanecía. La gente empezó a notar cambios en mí. Mis ojos tenían un brillo extraño y mi comportamiento era errático. Me aislé por completo, temiendo contagiar mi locura a los demás. La zozobra me contagiaba y no sabía qué hacer. Había perdido el control de mi vida y de mi mente. Estaba atrapado en una espiral de terror sin fin. Hice todo lo posible para salir del problema, pero todo parecía ir peor. Sobre todo porque empecé a tener sueños vívidos, en los cuales salía de la casa para hacer daño a las personas y animales por igual. Eso me hacía despertar en medio de sudores y miedo. Pero una de esas noches, cuando creí que todo había sido un sueño, me vi con las manos llenas de sangre y la ropa rota. Algo había hecho y no lo recordaba. Pensaba que había sido un sueño como los demás, pero no era cierto. Había matado algo y no sabía qué. La sangre que tenía no era mía. Así pasaron los días y las noches y despertaba dolorido, con las manos dañadas, llenas de tierra y sangre. Fue hasta que decidí colocar una cámara en mi dormitorio para saber si era sonámbulo solamente en las pesadillas. Esperé una noche de esas extrañas para ver que había captado la cámara en mi cuarto. Fue durante una mañana que me dispuse a revisar las grabaciones. La cámara de mi habitación mostraba una escena que me dejó helado. En la oscuridad se veía una figura oscura acercándose a mi cama mientras estaba acostado. La figura no tenía rostro, solamente era una sombra que se movía con una agilidad sobrenatural. Luego, en un abrir y cerrar de ojos, esta cosa se abalanzó sobre mí. La cámara captaba mis movimientos convulsos, como si estuviera luchando contra una fuerza invisible. Luego todo se puso negro y se apagó. La cámara captaba mis movimientos convulsos como si estuviera luchando contra una fuerza invisible. Luego todo se puso negro y se apagó. La grabación de la cámara exterior era todavía más perturbadora. Se veía claramente cómo salía de mi casa momentos después del primer ataque. Parecía estarme moviéndome como un autómata. Iba sin rumbo fijo. La luz de la calle iluminaba brevemente mi rostro, distorsionado por una expresión de odio y locura. Luego la oscuridad me envolvió nuevamente. Al día siguiente revisé mi cuerpo en búsqueda de heridas. Además de marcas que ya no conocía, encontré nuevas laceraciones y mordeduras. La sensación de suciedad y corrupción era abrumadora. Había perdido por completo el control de mi cuerpo y mi mente. No solamente había sido testigo de mis propios actos, sino que había confirmado mis peores temores. Estaba poseído por una fuerza oscura que me obligaba a cometer atrocidades. La idea de que pudiera hacerle daño a alguien inocente me llenaba de un profundo arrepentimiento. Decidí que tendría que ponerle un final a todo esto. Busqué por internet información sobre exorcistas, rituales antiguos y cualquier cosa que pudiera ayudarme. Sin embargo, todo lo que me encontraba parecía ser sacado de una película de terror que de la realidad.
A medida que pasaba el tiempo, mi situación empeoraba. Las pesadillas se volvieron más frecuentes y más violentas. La entidad que me atormentaba se hacía cada vez más fuerte, y yo me hacía cada vez más y más débil. Ya no podía más. Las pesadillas me consumían y la imagen de mí cometiendo sus actos me perseguían a todas horas. Sentí que tenía que hacer algo y que debía cortar la raíz de este mal. Recordé aquel hueso y aquella vela y los objetos que había desencadenado todo. Quizás si los devolvía al lugar donde lo había tomado, todo volvería a la normalidad. Esa misma noche me dirigí nuevamente al cementerio con la esperanza de hallar la tumba. La oscuridad era abrumadora y el viento aullaba como un animal herido. Me sentía atraído hacia la tumba que habíamos profanado, pero al llegar no encontré nada. En su lugar había un camino de piedras que se entraba todavía más en una zona oscura, hacia un camino que nunca antes había visto. Con nerviosismo seguí ese sendero hasta llegar al mausoleo antiguo. Al entrar, la escena que se presentó a mis ojos me dejó helado. Habían restos de animales y pares de personas como dedos, piel, cabellos. Estaban esparcidos por el suelo, algunos en estado avanzado de descomposición. Otros estaban sorprendentemente frescos. El lugar olía a muerte y pobredumbre. Las paredes estaban cubiertas con símbolos extraños hechos con la misma sangre. Todo me resultaba inquietamente familiar. Fue entonces cuando las voces volvieron a atormentarme. Esta vez eran más claras y más insistentes. El hueso que llevaba conmigo comenzó a vibrar en mi mano como si estuviera vivo. Sentí una fuerza oscura que me invadía. Una fuerza que me ordenaba matar nuevamente, y en ese instante tuve un momento de lucidez, un recuerdo, una realidad que se me había negado. Pero fui yo, era yo quien llevaba a tirar esos restos al cementerio, pero no recordaba nada y era como si algo mal tomara el control de mi cuerpo, para nublarme la mente, para que no viera lo que estaba haciendo. Dejé el hueso y la vela dentro del mausoleo junto con los demás. Salí corriendo de ahí sin mirar atrás. Creí que al devolver los objetos a su lugar de origen la maldición se rompería. Al salir del cementerio me sentí aliviado pero al mismo tiempo aterrorizado. Los días siguientes transcurrieron con una extraña calma. Las pesadillas continuaban pero eran menos intensas. Creí que finalmente había logrado escapar de aquellas pesadillas. Sin embargo, la semilla del mal ya había sido plantada en mi interior. La experiencia me había marcado. La calma que había disfrutado fue efímera. Las pesadillas volvieron con más fuerza y con ellas la obsesión por matar. El hueso, aunque ya no lo tuviera en mi poder, parecía haber dejado una marca profunda en mi mente. Una noche, mientras estaba durmiendo, sentí una presencia oscura que me arrastraba fuera de la cama. Me vi obligado a salir a la calle a buscar a una nueva víctima. Era como si algo más grande que yo estuviera controlándome. Una fuerza maligna que me obligaba a cumplir una siniestra voluntad. Caminaba por las calles con mis sentidos adormecidos. Mi mente estaba apagada de muchas maneras, pero estaba consciente de lo que estaba haciendo. La ciudad que antes me resultaba familiar ahora se veía extraña y amenazante. Mis ojos se posaron en un grupo de jóvenes que estaban charlando en una esquina. Uno de ellos, un chico delgado y desprevenido, se convirtió en mi objetivo. Esperé el momento oportuno y cuando menos lo esperaba me abalancé sobre él. Se produjo un forcejeo, pero mi fuerza sobrehumana no le dio ninguna oportunidad. Casi estaba a punto de matarlo cuando escuché una patrulla. Intenté huir, pero era demasiado tarde. Los agentes me acorralaron en un viejo edificio abandonado. Mientras me perseguían por los estrechos pasillos, balbuceaba incoherencias sobre el hueso y el espíritu maligno que me controlaba. Los policías, desconcertados por mis palabras, intentaron someterme. Al sentirme acorralado y sin escapatoria, en un acto desesperado me lancé por una ventana, sintiendo como el cuerpo se estrellaba contra el suelo. Cuando caí pude ver los rostros horrorizados de los agentes, los cuales no podían comprender lo que había sucedido. Me desperté en una cama de hospital rodeado de máquinas y tubos. Mis piernas estaban rotas y vendadas.
Sentía un dolor agudo en todo el cuerpo. Los médicos me explicaron que había sufrido una caída a gran altura y que había tenido mucha suerte de haber sobrevivido. Intenté contarles lo que me había pasado, pero mis palabras no tenían sentido alguno. Me veían como un loco, un hombre que había perdido la razón. Me sentía atrapado en una pesadilla de la cual no podía despertarme. A medida que pasaban los días, la realidad se hizo más clara. Yo no era una víctima, sino un victimario. Había cometido actos horribles y había puesto en peligro la vida de otras personas. La culpa y el arrepentimiento me estaban consumiendo. Todo había sido producto de haberme quedado con este hueso. Nunca imaginé que una simple visita al cementerio iba a desencadenar todo esto. Eventualmente fui detenido y encarcelado por crímenes que no recordaba haber cometido. Pero había pruebas por las filmaciones que tenía en mi casa y por otras en donde salía desconectado de la realidad, sumergido en una especie de sonambulismo que me controlaba. Aparte de que siempre había una sombra cercana a mí como hablándome e indicándome dónde debía ir. Estaba perdido y mi mente rota. Tardé mucho tiempo en recobrar el sentido de la realidad. Estuve recluido por muchos años en prisión, y cuando salí nunca imaginé ver el mundo de distintas maneras. Ahora sé que los huesos robados pueden ser tu peor pesadilla.